conquistador, perdón, considera a la sociedad conquistada como salvaje, atrasada, inferior, infiel o incivilizada, no solo en la Castilla del siglo XV y XVI. Siempre, si ustedes escuchan los discursos de George Bush sobre Irak, decía más o menos lo mismo. Si escuchan los discursos de los políticos mexicanos del XIX sobre los grupos indígenas, decían exactamente lo mismo. Es decir, la lógica y la dinámica es semejante, ¿no? ¿Por qué? Porque implica un proceso de deshumanización del otro y, por lo tanto, la obligación moral de quien se considera superior para realizar esa conquista y traerlo a la luz de la civilización. Por lo general, y como los conquistadores parten de una serie de preceptos, se muestran incapaces de comprender y valorar la diversidad de la cultura con la que se enfrentan. Por otra parte, el término colonización es importante definirlo, porque no es únicamente, o no significa únicamente construir una colonia, como dijo la historiografía más tradicional, sino hay que irnos realmente al término romano de qué implica fundar una colonia. Y para mí es un proceso muy complejo que define a la exploración y penetración, obviamente a la conquista militar, pero esto es lo más importante, el poblamiento y explotación económica de los nuevos territorios conquistados. Es decir, es su puesta en valor para quienes lo conquistaron. Y en el caso de la Nueva España, esta colonización estuvo marcada, como les pongo allí, por la traslación y concentración de los pueblos de indios, el reparto de tierra a los conquistadores, la fundación de ciudades, presidios, reales de minas y puertos, la constitución de una densa red de caminos que comunicaban ambos mares, el Atlántico y el Pacífico, y el fomento de las actividades agropecuarias y mineras. Hagamos un ejercicio intelectual. ¿Cuáles son para ustedes las ciudades más bonitas de nuestro país? Colonial, colonial. Pues todas las ciudades bonitas son ciudades de fundación hispana. Espero que nadie de ustedes sea de Coatzacoalcos, pero es una ciudad horrible. Ciudad Sagún, espero que tampoco ninguno sea de Ciudad Sagún, es horrible. ¿Por qué? Porque son ciudades que se formaron en el siglo XIX y en el caso de Coatzacoalcos en el siglo XX como consecuencia de la explotación petrolífera que fueron realizadas sin traza ni planeación. Todas las ciudades novohispanas obedecen a una traza urbana inspirada en los modelos renacentistas. Entonces, si pudiésemos visualizar en el mapa, la ciudad más alejada es Zacatecas y Durango al norte, que son los grandes presidios. La ciudad fronteriza es Querétaro y lleva como patrón protector al santo más importante de la monarquía hispana, Santiago Matamoros. Y al sur de la monarquía hispana, la ciudad más importante se llama de la misma forma, Santiago, pero de Chile. Es decir, al norte y al sur, el mismo santo protector de la monarquía ejerce como defensor de sus soldados. Por lo tanto, ese proceso de conquista no se trata de una mala fe de Cortés, no. Se trata de un trasvase y proyección de las experiencias políticas, sociales, económicas, militares, religiosas, ideológicas, artísticas y culturales, como decíamos hace un momento, del espacio mediterráneo sobre el espacio atlántico en una perspectiva de muy larga duración. No me lo inventé yo. Esto lo tomo no solo de la historiografía contemporánea, sino de la propia reina Isabel la Católica. En su testamento, en 1504, en su lecho de muerte, dice, agradeciendo al rey Fernando, porque los hechos grandes señalados por el rey, mi señor, ha hecho desde el comienzo de nuestro reinado, la corona real de Castilla es tanto aumentada que debemos dar a nuestro señor muchas gracias elores, especialmente, según es notorio, habernos su señoría ayudado, es decir, Fernando, con muchos trabajos y peligros de su real persona, a cobrar estos mis reinos, es decir, el reino de Granada, que tan enajenados estaban al tiempo que yo en ellos sucedí, y el dicho reino de Granada, según dicho es, de más de gran cuidado y vigilancia que su señoría siempre ha tenido y tiene en la administración de ellos. Y aquí es donde la idea que usted nos mencionaba hace un ratito se expresa claramente.
porque el dicho reino de Granada e islas de Canarias e islas de tierra firme del mar océano, descubiertas e por descubrir, ganadas e por ganar, han de quedar incorporadas en estos mis reinos de Castilla y León, jurídicamente, según que en la bula apostólica a no sobre ello concedida se contiene, es decir, la bula de Alejandro VI Inter Caetera. Y ahí aparece en el primer mapa que hace Valls-Muret, donde aparece América, vinculado el nombre de Castilla, lo ven arriba, ¿no? Arriba del Perico y abajo América. Fernando V, al rey Fernando de Aragón. A su esposo, efectivamente, a su esposo. Por lo tanto, queda claramente cómo las tierras americanas son incorporadas a la monarquía, en este caso castellana. Luego lo será la monarquía católica. Y en otra parte del testamento trata a los naturales de América como súbditos y ciudadanos, lo cual les confería una calidad y una condición jurídica de hombres libres. Y eso es fundamental, hombres libres. Por lo tanto, no puede hablarse de una herencia medieval superficial como quiso Luis Beckmann. Se trata en realidad de la incorporación de la monarquía, perdón, de América a la monarquía hispana. Y es por ello que desde el principio el reino se intitula Reino de la Nueva España, lo cual lo colocaba en igualdad de derechos y de obligaciones respecto de otros reinos de la monarquía, pero exactamente los mismos que tenía Castilla, que tenía Aragón, que tenía Nápoles, Sicilia y que en su día tendrá Portugal. ¿Cuáles son esos derechos? En primer lugar, derecho a recibir la justicia por parte del rey y su defensa. Segundo, como obligación, pagar impuestos. Siempre, ayer y hoy, y hasta que el mundo desaparezca. Se trata en consecuencia de la implantación, adopción y reelaboración de las estructuras jurídicas, económicas, eclesiásticas y religiosas de Castilla en América, que van a permitir una enorme autonomía jurídica, administrativa y económica, porque tanto Carlos I como Felipe II eran conscientes que había un océano de por medio y que no se podía gobernar como se gobernaba Madrid. Por lo tanto, se les concedió una enorme autonomía. ¿A cambio de qué? De que pagaran sus impuestos. Que no es poca cosa, porque entonces es cierto, y lo ha demostrado muy bien Brodel y otros historiadores de la economía, se trasladaron una enorme cantidad de riquezas y fundamentalmente de plata americana al otro lado del mar, pero también se quedó muchísimo, mucho, que es con lo que se pagó la catedral y todas las catedrales de las ciudades, los 4,000 conventos que había en la Nueva España, las vajillas, las fiestas. Es decir, este territorio producía riqueza como pocos. No sabría decirles, y mentiría, y como es público no lo voy a decir, cuánto es el porcentaje que se iba a España y a la metrópoli y cuánto quedaba. Pero haciéndolo así un cálculo, yo diría que se quedaba un 70% y se iba solo un 30%, que no por ello dejó de ser importantísimo. Tan importante que nos incorporó al sistema capitalista mundial e hizo de estas tierras una parte central, un eje articulador de la economía mundo, que vinculaba los espacios del Pacífico con los espacios mediterráneos. Eso sí, y hay que decirlo desde entonces hasta hoy, en condición de subordinación, por cuanto, por lo general, siempre exportamos materias primas. De tal suerte que, primera conclusión para ir cerrando, la conquista es el hecho fundacional de la Nueva España y, por lo tanto, de México. ¿Vale? Eso sí es lo que nos hace, eventualmente nos llevaría a ser mexicanos. Un territorio que se extendía desde el centro, prácticamente desde la actual Costa Rica hasta la actual frontera con Canadá, y bueno, ahí lo ven en el mapa, que incluía obviamente Cuba y las islitas del Caribe, y del otro lado las Filipinas, y que en este mapa se ve muy claramente, articula la economía mundial. De Galón de Manila, al lado de China, venían a Acapulco, de Acapulco Ciudad de México, México Veracruz, y de Veracruz a España, a Cádiz y a Sevilla, y de allí a los mercados europeos, y de vuelta,
Por lo tanto, la plata mexicana, el peso mexicano, era la moneda de circulación internacional por lo menos del siglo XVII. En lugar de usar dólares, la gente usaba plata mexicana. En Manila, en España, en Italia. Y eso queda muy lejos, ¿verdad? Nuestro pobre pesito devaluado. Por lo tanto, en lugar de preguntarnos si Cortés era bueno o malo, mi invitación es a que nos interroguemos científicamente sobre ese proceso de expansión y consolidación de las monarquías europeas. No únicamente la castellana, la portuguesa, la francesa, la inglesa, la pontificia. Y entender que en ese proceso de consolidación de la monarquía se juega el control de las redes internacionales de comercio y de las fuentes de abastecimiento de metales preciosos que nutren al sistema capitalista que se viene desarrollando desde el siglo XII con metales preciosos. ¿Dónde vamos a ir a buscar el oro? Donde esté. ¿Y dónde está el oro? Pues primero encuentran en el Golfo de Guinea y luego los musulmanes apañan ese comercio. No podemos ya acceder a ese oro. ¿A dónde vamos? Dice Colón, vamos a Occidente. Bueno, vamos. Si a Cortés le interesa tanto el oro, no es solo para hacerse rico el mismo que sí, ni para hacer rico al rey que también, porque le corresponde 1/5 de lo que se conquiste en esa guerra, si es una guerra justa. Le interesa porque con eso se nutre el moderno sistema financiero mundial. Y si no lo encuentra Cortés, lo encuentran los portugueses o los franceses o los ingleses, que eran los enemigos de la monarquía. Se está jugando mucho. O si no, los turcos avanzan por el Mediterráneo oriental y entonces conquistan la Europa católica. En Lepanto se juega muchísimo y para sostener esas armadas cristianas hay que pagarle a los soldados. Tenemos que analizar los procesos de legitimación de la guerra, legitimación jurídica, religiosa y las formas de conquista y la definición del otro a partir de su pertenencia o no a la iglesia, entendida como comunidad de fieles. Es por ello que a los misioneros les interesa tanto decidir si los habitantes de estas tierras son seres humanos o no. No es que fuesen malas personas, no, todo lo contrario. Estos teólogos están reflexionando sobre cosas muy complejas. Fíjense bien, si son humanos significa que son seres racionales y por lo tanto susceptibles de recibir la palabra divina. Si no son seres humanos, luego entonces son bestias y por lo tanto no se les puede cristianizar. Y claro, ustedes dirán, es un pretexto para la conquista. Sí, pero no necesariamente, porque según San Agustín, uno puede pecar de 5 maneras: de pensamiento, palabra, obra. Como nosotros que vivimos en la verdadera y única fe y adoramos al único y Dios verdadero, vamos a permitir que esta gente viva en la ignorancia y en el paganismo. Es el deber moral rescatarlos. No eran fanáticos, estaban convencidos de que les hacían un bien. No digo que sea bueno ahora, no, eso sería proyectar sobre el pasado valores de hoy. Ellos estaban convencidos de que así era. Y por ello las casas va a empeñarse tanto en mostrar la humanidad indígena junto con Montesinos frente a los conquistadores que querían esclavizarlos. Y la monarquía, desde el momento uno dirá, no se pueden hacer esclavos a los indígenas y se promulgan las leyes de Burgos en 1512. Que se promulguen no significa que se obedezcan, pero al menos desde el principio la monarquía quiere proteger a los grupos indígenas. También tenemos que interrogarnos sobre la ocupación y colonización de ese espacio conquistado, sobre los procesos de evangelización y encuadramiento eclesiástico, y los cambios operados en las concepciones geográficas y cosmogónicas europeas.